Chicas, ¿cómo están? Qué gusto poder trabajar con ustedes. En esta oportunidad voy a estar trabajando el curso de legislación fiscal y aduanal con quinto perito contador. Primer día de clases, por ahí ya mi compañero había iniciado el curso y justamente estábamos iniciando igual, ¿verdad? Hablando del Estado. El origen del Estado, chicas, es importante determinar Estado porque sobre el Estado recae toda la legislación fiscal del país, ¿sí? Cuando hablamos de legislación fiscal, estamos hablando precisamente del conjunto de normas que van a regular la actividad tributaria del país. Y como ustedes son contadoras, pues básicamente lo que nos interesa es que usted sepa cumplir las leyes, ¿sí? Hay muchas leyes, pero vamos a ver ciertas leyes fundamentales acá, ¿sí? Para que de ahí partan ustedes ya a nivel profesional. Legalmente, chicas, lo que nosotros queremos es que ustedes, dentro de un año y medio o dentro de 2 años, empiecen a trabajar como contadoras, ¿sí? Que entonces tengan ese cambio radical y que entonces ya las tomen como profesionales, ¿sí? Sería un poquito triste que no ejercieran la profesión, ¿sí? Pero para eso nosotros vamos a seguir tratando de enseñarles lo que sabemos. El origen del Estado entonces data o empieza con el ser humano desde el inicio de la historia, formando parte de pequeños grupos como las tribus, los gens el clan, por ejemplo, que son otras formaciones sociales que se tuvieron al principio. Y al principio, pues estas solamente se dedicaban a cazar, a pescar y a facilitarse la vida. Realmente no era que tuvieran alguna otra problemática. Si gustan, podemos hacer lo siguiente. Yo les mando las diapositivas y ustedes ahorita anotan lo que puedan y lo que no, pues no tengan pena, se los envío de una vez. ¿Estamos? Entonces, el hombre por naturaleza es gregario, ¿sí? ¿Qué quiere decir gregario? Que necesita estar con los de su propia especie, ¿sí? Entonces el hombre humano no se puede relacionar o no puede convivir toda su vida, por ejemplo, con animalitos o con plantas, sino que por ser gregario tiene esa necesidad constante de interactuar con otros seres similares. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades propias y también de la necesidad colectiva. Y también para poder transmitir cosas, por ejemplo, cultura, tradiciones, lenguaje, y entonces aquí ya empieza lo más importante, normas y reglas. Lo podemos ver todavía en la actualidad, en nuestra actualidad. En casa hay normas, ¿verdad? Sí, si ustedes todavía viven con sus papás, pues hay normas. Si viven con alguien más, pues hay normas. Y si de repente viven solas, hay normas también, ¿verdad? Ustedes solitas se pueden poner normas, ¿ya? Y ustedes no me dejarán mentir que cada familia, que cada hogar tiene normas diferentes, ¿sí? Por ejemplo, hay una hora de dormir y hay ciertas personas que no tienen hora de dormir, que cuando les dé sueño solo no te durmas tan tarde, pero hay otras que a las 8:30 de la noche, todas las luces apagadas y todos a dormir. Y peor si lo ven a uno o lo escuchan a uno que está en el celular, vaya que ahora ya hay audífonos, ¿va? Entonces ahí se ponen los audífonos y ya pueden amanecer, ¿verdad? Ok, por cuestiones de la grabación, voy a continuar, ¿sí? ¿Les parece? Ok. Ahora, cuando un hombre y una mujer empezaron a vivir juntos y dieron vida a un hijo, entonces se dio lugar a la primera estructura social. ¿Cómo se llama la primera estructura social? Familia, correcto, ¿sí? Ahí está, entonces, incluso hay una Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización Nacional, de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, donde establece que la familia es la célula más pequeña de toda sociedad, pero es la célula más fundamental. Sin la familia no puede existir sociedad, ¿sí? Y esa es una cuestión bien preocupante. Yo no sé qué piensen ustedes, pero por ejemplo, mis estudiantes de plan diario, ellos no se quieren casar. No sé, ustedes tal vez sí, ojalá sí, o porque no, dice rápido, porque la familia es la base de la sociedad, sí. Entonces nosotros somos gregarios y necesitamos convivir con nuestros similares. Por ahí hay muchas ideas en plan diario que dicen, no, yo no me voy a casar, pero no, yo no me voy a casar ni voy a tener hijos, pero sí voy a vivir con alguien. ¿Sí? Está bien, pero esto va a llegar a un punto en donde, por ejemplo, en países como Europa, en España, ya no hay tantos niños, ya solo hay adultos, porque por lo mismo las personas han tomado esta decisión de ya no tener más hijos. ¿Sí? Ok, permiso, chicas, voy a avanzar.
Con la familia se dio lugar a otras estructuras como lo que ya les decía, la banda, la tribu, la horda, los gens, el clan, ¿sí? Esas fueron otras estructuras sociales que aparecieron desde la edad antigua, ¿sí? Desde la era primitiva. Ahí entonces se dan estas estructuras donde ya una familia se une con otra y está con otra y haciendo tres familias juntas que viven cerca quizá, entonces ya empieza un tipo de comunidad, ¿sí? Y es lo que le da origen a la comunidad primitiva, ¿sí? La comunidad primitiva va a ser aquella en donde grupos sociales de familias, pues lo que buscan es satisfacer las necesidades, ¿sí? Ok. Con respecto a esto, no sé si lo anotaron de la banda, la tribu, la horda, sí, por favor, porque esto sí les voy a pedir que lo puedan traer para la próxima semana, sí, por favor. Vamos a agarrar todos dos, una pequeña investigación, sí. Elijan ustedes la banda, la tribu, la horda, elijan dos y le vamos a dejar a la compañerita que se quedó dormida, le vamos a dejar una, sí, ok. Elijan dos de acá. Ok, aquí la tribu, allá la banda, pero no la banda musical, ¿sí? Ahí se recuerda, ok. ¿Otra más? ¿Usted los Jens? Ok. ¿Y usted? El clan. O sea, le dejamos la horda a la compañera, ¿sí? Por favor, para que le puedan avisar. ¿Ya? Yo creo que es ella, no sé. Entonces, voy a avanzar entonces con la comunidad primitiva. Creo que con los Jens vamos a ver un poquito de esto en clase, ¿sí? Ok, comunidad primitiva. Se vivía de la recolección de frutos. Vamos a ver algunas características aquí de la comunidad primitiva, ¿sí? Primero, se vivía de la recolección de frutos, o sea, su alimentación salía de la naturaleza, ¿sí? Desde frutas, verduras y la misma cacería, o sea, habían animales, ellos no tenían ni la necesidad de reproducir a los animales o de cuidar a los animales porque solo ellos se reproducían. Agricultura y pesca, porque tenían esa libertad. Se mejoran también en esta época o en esta comunidad primitiva, se mejoran los instrumentos de trabajo, ¿sí? ¿Cuáles pudieron haber sido algunos instrumentos de trabajo? Por ejemplo, lo que era un palo se pudo convertir en un pequeño asadón, perdón, o un pequeño rastrillo. Y así entonces la lanza se crea también, entonces los instrumentos de labranza se van perfeccionando. Se descubre el fuego, que ese fue uno de los grandes avances y lo que quizá dio o marcó la diferencia entre los animales y el hombre primitivo, porque ya los animales ya empezaron a tenerle un tanto de respeto o bien distanciamiento al hombre por haber controlado el fuego. Y no se tenía conocimiento de la propiedad de la tierra. Esto es bien importante. O sea, en la comunidad primitiva no era que dijera la tribu, ah, este terreno es de nosotros, o esta parcela es de nosotros, ah, o ahí está el monjón de entre los terrenos. No, obviamente no. Se basaban en la propiedad colectiva. O sea, básicamente la tierra era de todos. Y si yo podía empezar a trabajar, a cultivar un espacio de tierra, pues como era en beneficio de la misma comunidad, pues no había problema. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá o necesitan un poquito de tiempo? Si gustan, podemos detener la grabación un ratito. Sí, ok. Vamos a detener entonces un ratito la grabación. Bueno, otras características importantes. La propiedad existía, pero solamente sobre algunos instrumentos de producción y defensa. O sea, sí existía, digamos, esa propiedad de que existía un dueño de lo que serían los rastrillos, de lo que sería el asadón, de lo que sería, por ejemplo, algunas lanzas, algunos escudos, algunos arcos, perdón. Con el tiempo, entonces, las fuerzas productivas desarrollaron la ganadería y la agricultura. Cuando hablamos de fuerzas productivas, y vamos a hablar, y voy a remarcar eso, fuerzas productivas, nos referimos a la fuerza de trabajo, al emplear el trabajo, a la acción del trabajo, ¿sí? O sea, a los trabajadores. Entonces, con el tiempo, el trabajo en sí fue desarrollándose hasta alcanzar la agricultura y la ganadería. Se comenzó a producir más medios de sustento. ¿Sí? De alguna manera, esos medios, esos productos, esas maneras de poder satisfacer alguna necesidad. Apareciendo entonces el plus producto. ¿Sí?
Punto importante también. ¿Qué es el plusproducto? El plusproducto consiste básicamente en un excedente de producción o cuando la producción se pasa de lo que es, ¿sí? Ejemplo, la comunidad, la tribu, los gens, la horda, la banda, está integrada por 10 individuos. Y realmente lo que necesitamos son 3 quintales de maíz, por ejemplo, para el año. Por decir algo, 3 quintales de maíz para el año. Pero de repente la producción, la agricultura fue muy buena. Los instrumentos de producción eran muy buenos, las fuerzas productivas, los trabajadores, esas primeras personas que empezaron a trabajar el campo se dedicaron muy bien, que las cosechas sobrepasaron esos 3 quintales que necesitábamos. Entonces al final se obtuvieron, por ejemplo, 10 quintales o 12 quintales, o sea, nos pasamos. Ese exceso es la plusproducción o el plusproducto. Es un excedente. Aquí vamos a subrayar esto, excedente de producción. ¿Sí? O sea, que nos pasamos de lo que teníamos que producir. Eso entonces ya va a dar origen a ciertos puntos importantes dentro del comercio. Porque lo importante aquí era hacer algo con esa plusproducción o esa producción de más. Voy a suspender un momento. ¿Qué dijimos que era el plusproducto entonces? 3 palabritas, excedente de producción. ¿Sí? Ese es el plusproducto, un excedente de producción. ¿Sí? Ah, gracias, ¿sí puede? Gracias, muy amable. Ok. Vamos entonces con la siguiente. Hola, buenos días. Norma, ¿verdad? Ok, pase adelante. Vamos a seguir tratando puntos de la plusproducción, ¿sí? Permitió al ser humano ya no matar, ojo, eso de producir un poquito de más, permite al ser humano ya no matar a los prisioneros resultantes de las guerras entre las tribus. Y es que, les comento, en cuanto fueron creciendo estos grupos, por ejemplo, estas tribus, pasó a que estos se fueron chocando. Entonces, voy a tratar de graficarlo aquí en la pantalla, ¿sí? Aunque bueno, aquí creo que tengo espacio. Lo voy a graficar aquí en la pantalla para que quede también la referencia. A ver acá, ahí está. Vamos a ver. Vamos a suponer que esta era una tribu, ¿sí? Ahí, ahí. Ok. Y esta era otra. No había problema en cuanto no se topaban, pero llegó el punto donde esta tribu empezó a crecer tanto que entonces llegó a acercarse a la otra. Y esta también creció tanto que entonces ya se empezaron a dar estos choques. Y justamente acá, en este espacio, fue donde se dieron las guerras, ¿sí? Cuando estas ya se encontraron. Y obviamente eran desconocidos, seamos claros, para cuando la tribu esta solamente permanecía en este espacio, ellos quizá pensaban de que eran los únicos habitantes en la tierra, que eran Adán y Eva, o algo así, que estaban solitos en el paraíso. Igual estos, ¿sí? Al final nunca pensaron que alguien fuera de la tribu existiera, ¿ya? Y entonces el hecho de que estos se chocaran con similares, pues entonces traía consigo un poquito de conflicto, ¿no? Ok, voy a borrar esto entonces, chicas. Gracias por prestar atención a mis dibujitos. Ahora sí. Entonces, al existir estas guerras, pasaba algo. Regularmente una de las tribus ganaba, pero la otra, pues, habían individuos que permanecían vivos. En primera instancia, se mataban. O sea, los que quedaban sobrevivientes de la tribu perdedora, pues eran sacrificados. Pero con la plusproducción, entonces se decidió ya no matar a los prisioneros resultantes de las guerras, sino más bien estos prisioneros pasarían a ser esclavos. Y entonces es ahí donde pasamos a otro modo de producción que se llama el modo de producción esclavista, ¿sí? Donde entonces los prisioneros de guerra ya no son sacrificados, sino que más bien son utilizados para seguir produciendo. Así surgió la primera división de la sociedad. Esto es preguntita de parcial, señoritas. Primera división de la sociedad. ¿Cuál fue? Esclavistas y esclavos. Otra pregunta de evaluación. ¿Habían clases sociales en la comunidad primitiva?
No, en la primitiva todos eran parejitos, ¿sí? Todos pertenecían a un mismo grupo. Con esto entonces se inicia la explotación del hombre por el hombre, lo que da origen al Estado. Explotación del hombre por el hombre y da origen al Estado. Bueno, señoritas, hasta aquí pudimos avanzar con nuestro curso. ¿Sí? El próximo día de clases vamos a seguir hablando del Estado. Ya llevan una pequeña tarea de investigación, ¿verdad? Sí, correcto. Es una investigación corta. No quiero que me escriban 20 páginas o 5 páginas. No. Investíguenme qué es y algunas características de estos grupos sociales. Señorita, ellas eligieron dos, son cinco, a usted le quedó solo una. La horda, ¿sí? Con H, la horda. Por favor, para el próximo día de clases, por ahí vamos a iniciar el curso. Punto importante y para que quede en la grabación también, vamos a trabajar lo que es la ley de contadores, ¿sí? Y también vamos a trabajar el código de comercio, pero muy así, a grandes rasgos, porque eso lo tuvieron que haber visto el año pasado en Fundamentos de Derecho. Y donde sí voy a hacer bastante énfasis es en la ley de actualización tributaria, ¿sí? Entonces, ese es el decreto, ley de actualización tributaria, es el decreto 10-2012. Si lo pudieran conseguir en físico, mejor. Yo me imagino que ya lo tienen, porque ya llevaron el curso de contabilidad de sociedades. Y ese curso necesita que leamos algunos aspectos de la ley. Aquí sí voy a agarrar de pe a pa y también la ley del IVA, pero vamos a ir pasito a pasito, ¿verdad? Entonces, por ahí vamos a ver primero la ley de contadores. Chicas, que tengan excelente día. Gracias por su atención. Adiós, adiós.